Muy bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Estamos reunidos hoy en este lugar, primer domingo de este año 2024. ¿Cuánto podemos darle gracias a Dios por eso? Uy, ¿cuánto podemos darle gracias a Dios por este primer domingo de este 2024? Porque si estamos aquí es por la fidelidad de Dios, por el amor del Señor. No hay otra razón, no hay otra circunstancia. Dios nos trajo a este lugar para que usted y yo podamos alabar, podamos bendecir su santo nombre el día de hoy, porque grande es su fidelidad. Porque una cosa es innegable: han habido años que han sido muy difíciles, 2020, 21, 22 y el año 23 también, con una recesión que hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Y este 2024, les tengo una buena noticia: va a ser igual, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Dios es fiel, y por encima de toda circunstancia, la fidelidad de Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sostenido, y hoy estamos aquí reunidos. ¿Amén? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos hablar de las cosas del Señor en este tiempo y poder reconocer su amor, su gracia, su favor y su misericordia en nuestra vida. Porque solo aquellos que tienen un corazón agradecido para con Dios lo pueden hacer. Muchos hemos experimentado lo bueno de Dios y seguimos queriendo lo bueno de Dios, pero no somos agradecidos con el Señor. Y le damos a Dios no el mejor tiempo, sino muchas veces el tiempo que nos sobra, ¿no? Y tratamos a Dios como uno más del mundo, cuando Dios no es de este mundo, sino Él es nuestro Padre celestial, ¿no? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces quiero empezar este año con algunas preguntas, ¿ya? Y quiero que usted me pueda responder con toda sinceridad. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Amén. Uy, ¿dos nomás? Amén. 3. Amén. No, yo necesito, no me levante la mano, yo necesito que usted conteste. ¿Cuántos creyentes hay en ese lugar? Amén. Amén. Entonces, pero ¿cuántos saben que Dios no quiere solamente creyentes, sino gente que sea convertida? Entonces, por lo tanto, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted es un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay en ese lugar? Amén. Amén. Muy bien. Y usted sabe que cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted recibió la recompensa que viene justamente con esa promesa, ¿no? No solamente hallar la vida eterna, sino ha recibido el espíritu de adopción, y por lo tanto usted ahora es un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Amén. Entonces, usted y yo somos hijos de Dios y estamos aquí para alabar el nombre de nuestro Padre, para darle gracias por su fidelidad y por todo lo que Dios ha hecho en este tiempo en el cual uno no ha conocido. Nosotros conocemos a Dios pues más de 30 y tantos años, y hemos visto durante todo ese tiempo su fidelidad de Dios. Muchas veces uno ha fallado con Dios, pero Dios no nos ha fallado a nosotros. Dios ha sido fiel. Entonces, ¿pueden pedir que prendan la luz porque no los veo? Entonces, Dios quiere que usted y yo en este 2024 crezcamos para poder disfrutar de la fidelidad de parte de Dios. Entonces, iglesia, algo que usted tiene que entender, ¿no? Como iglesia debemos caminar en una mayor revelación del poder de la palabra de Dios. Ya no podemos caminar como bebés espirituales, porque un bebé espiritual es aquel que demanda un cuidado especial, ¿no? ¿Usted ha visto un bebé? ¿No? No se puede valer por sí solo. ¿Qué hace el bebé? Demanda, ¿no? A través de llantos, pataletas y todo lo demás, demandan esa atención y ese cuidado. Entonces, hubo un tiempo que éramos bebés espirituales, pero ya la iglesia cumple 8 años dentro de poco, y por lo tanto ya no somos bebés espirituales. Ya usted pasó la etapa de gateo, ya está usted caminando, pero ¿sabe qué? Permítame decirle que a partir de este tiempo, ahora usted entra a una nueva temporada, y en esa nueva temporada usted ya no va a gatear, usted ya no va a caminar, usted va a correr. ¿Amén? Tenemos que seguirle el ritmo, tenemos que seguir el paso de los tiempos proféticos de Dios, y por lo tanto la iglesia del Señor en este año 2024 tiene que comenzar a caminar en una mayor revelación de la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está demandando para este 2024? Que usted y yo crezcamos. Así que dile a la persona que tienes al lado: tienes que crecer este año. Uy, ustedes me van a dejar chiquitita. Ellos van a seguir creciendo, ¿no?
¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo demanda, ¿no? Tenemos que crecer no solamente en tamaño, sino en influencia. Diga conmigo, influencia, ¿no? Porque nuestra vida no puede ser una vida ordinaria, porque hay una demanda de parte de Dios y esa demanda es crecer. Pero ¿sabes por qué Dios te dice que debes de crecer? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Así que dile a la persona que tienes al lado, Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Y para eso tienes que crecer. Entonces, el año que hemos dejado atrás, ¿ya?, han sido años difíciles. Han sido años que nos han desgastado, ¿no?, emocional, físicamente, algunos en la salud, ¿no?, en la economía. Pero a pesar de todas esas cosas que han ocurrido, ¿ya?, Dios nos ha pedido que nosotros guardemos confianza en Él, tengamos fe en su palabra, y conforme a su promesa, Él nos ha bendecido y nos ha sido fiel. ¿Cuánto sabe que aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos prospera? Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y todo ese año que ha pasado, el año anterior, hemos aprendido acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Yo soy hijo de Dios y yo tengo un Padre que me ama y que Él me ha mostrado su corazón, y en ese corazón Dios quiere darme lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. De lo mejor. Dios quiere dar a mí. Y también a usted y a cada uno de nosotros. Pero no solamente es un compromiso de parte de Dios, sino que también hay una responsabilidad como hijo. Porque el primer mandamiento con promesa para los hijos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, para que la largura de años tengas sobre la tierra y todo lo que tú emprendas te salga, que dice, bien, ¿no? Entonces tenemos que honrar al Padre para que todo nos vaya bien. Así que este de 2024 nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que ha aprendido a honrar a Dios. Amén. Entonces hemos aprendido a honrar al Señor durante este año 2023 y este 2024, por lo tanto será un año totalmente diferente. Por eso que pusimos mucho empeño en que usted participara de un grupo pequeño, ¿no?, de un creciendo en casa, como su nombre mismo lo dice, creciendo en casa, ¿no? Y entonces durante el año 23 hemos usado un versículo de memoria. ¿Se acuerdan cuál es? Romanos 12:2, ¿no? Que Romanos 12:2, lo primero que dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? ¿Qué nos dice Dios? Si el año que pasó fue malo, no te conformes. Si el año que pasó fue regular, no te conformes. Si el año que pasó fue bueno, tampoco te conformes. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas mayores para ti. Entonces, lo primero que nos dice es que no nos conformemos a este siglo, sino que lo inmediato que nos dice este versículo es que dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos pues cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice a mí, tal es el pensamiento del hombre, así es este. Y entonces hay cristianos que tienen un Dios tan chiquito que no pueden hacer cosas grandes. Ay, no, pero yo vivo en tal lugar. Ay, mi papá ha sido pobre, humilde. Ay, Señor, yo no sé qué puedo hacer. Tienen pensamientos pequeños. ¿Por qué? Porque tienen un Dios pequeño. Pero la palabra de Dios dice que cuando se renueva en nosotros y entendemos que mi Padre es el Dios todopoderoso, el Dios para el cual no hay nada imposible, el Dios que a través de su palabra nos dice que los grandes reyes, los profetas, los hombres de influencia no salieron de cuna de oro, sino de los lugares más humildes para hacer grandes cosas, entonces yo puedo entender que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Estoy listo, Señor, para que esas grandes cosas que tú has preparado para mí se cumplan. ¿Está listo usted para eso? Porque usted es hijo, usted es hija. Y por lo tanto, usted es heredera, ¿no?, de las promesas de Dios para su vida. Entonces debemos vivir en esa dimensión para comprobar esa buena voluntad. Entonces, la iglesia del Señor en ese 2024, ¿qué necesita? Necesita de hombres y mujeres renovados. Así que diga conmigo, renovados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Por lo tanto, si yo renuevo mi forma de pensar, yo no voy a conducirme como lo hice en el 2023. ¿Por qué? Porque eso es parte del pasado. Diga conmigo, pasado. Y como ya pasó, no hay nada que usted pueda hacer para traerlo de vuelta. Ya se fue.
Bueno, malo, excelente, se fue, ¿no? Y ahora estamos en el presente. Y el presente determina nuestro futuro. Por eso es que el Señor nos dice, necesitamos una iglesia que sea renovada en el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué más dice? Una iglesia establecida en la identidad del reino. No somos una iglesia aislada, somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y estamos aquí para llenar la tierra, para saturar la tierra de la predicación de la palabra, para que desde Tumbes a Satán, desde Lima y Quito y cada rincón de nuestra nación sea impregnada por el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso estamos aquí. Yo no sé si el Señor hará que usted y yo viajemos, o el Señor hará que tomemos las redes sociales, la radio, la televisión. No lo sé. Dios puede hacer grandes cosas. Dios no busca números, Dios busca corazones. Y en esta iglesia yo creo que hay corazones dispuestos a creer en el Señor y dispuestos a hacer esas grandes cosas que Dios ha preparado para su vida en este 2024. Porque esa es la voluntad de Dios, que usted y yo vivamos aquí en la tierra como si estuviéramos viviendo allá en el cielo. Y allá en el cielo, dice la palabra, hermanos, no tendremos necesidad. Allá en el cielo no habrá enfermedad. Allá en el cielo no habrá escasez. Porque la gloria de Dios lo llenará todo. Y entonces usted y yo tenemos que vivir como si estuviéramos viviendo en el cielo, ¿no? En una relación íntima con Dios diaria. Orando, como hemos dicho, hemos abierto la oración de 5:30 a 6:30 de la mañana para que usted tenga la oportunidad de conectarse con Dios, ya sea por amor o por obligación. Hasta por vergüenza, ¿no? Porque tomamos fotos para que usted salga. Pero lo cierto es que queremos que usted se conecte con Dios, porque es la única forma en que usted va a ser impregnado de Dios y usted pueda cumplir esos planes y esos propósitos que Dios tiene para su vida. Entonces, Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos, por si acaso. La Biblia nos dice que todas nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y por lo tanto también nos dice que Dios no escogió a los mejores del mundo, sino dice a la gente más humilde y sencilla y aquello que el mundo despreciaba. ¿Y sabe qué? En esa lista estaba yo. Dios me escogió. Porque yo estaba inmerso, como todos los que estamos aquí, en nuestros pecados. Y merecíamos la condenación. Pero Dios me amó. Y su amor me alcanzó. Y al alcanzarme, Él transformó mi vida. Me sacó de ese lugar de inmundicia y me trajo a su reino. Y en su reino el Señor ha ido pues prosperando, ha ido bendiciendo y hemos ido creciendo y hemos ido desarrollándonos en la vida del Señor. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Porque no hay otra razón. Hemos aprendido el año pasado que estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos envió, ¿no? Y si Jesús, siendo hijo de Dios, dijo: yo no tengo cosa a qué aferrarme siendo semejante a Dios, sino que dice, dejándolo todo, se humanizó, ¿no? Y se hizo hombre, nació en medio de una familia, creció, experimentó el dolor, el castigo, la reprensión, para que usted y yo hoy tengamos vida y vida eterna en abundancia. Entonces, también nosotros estamos aquí, no solamente para alcanzar, oh mira, yo quiero estudiar, yo quiero tener una casa, yo quiero tener una familia, un auto, una cuenta bancaria. Sí, yo sé que Dios, usted quiere tener eso, y Dios también lo sabe. Y Dios se lo va a dar. Y Dios se lo va a dar. Y Dios se lo va a dar y nadie dice amén. Usted tiene que escuchar, porque las promesas se toman. Y todo es antes en lo espiritual que en lo natural. Primero usted cree y luego usted recibe. Amén. Entonces pues, tenemos, Dios está buscando, dice, hombres que no sean perfectos, pero que tengan un corazón humilde para Dios. Que tengan un corazón para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo iré. Y cuando usted es de esas personas que tiene ese tipo de corazón, entonces Dios desde el cielo lo mira y dice: eres un candidato, una candidata para depositar mis tesoros en Él. Le pregunto a usted, ¿será usted uno de esos escogidos? ¿O será uno más de los que viene a la iglesia y pasa sin la vida, sin causar ningún efecto, sin ser de influencia? ¿Será un oidor o será un hacedor de la palabra? Entonces usted decide, porque es un tema de decisión, hermano, hermana.
usted sabe que Dios está buscando corazones. Y ahorita, ¿no? Imaginemos esta imagen, ¿no? Pues, digamos nuevamente. Dios mirando hacia la tierra. En esta hora mirando este lugar. En esta iglesia. Y diciéndole lo mismo. Estoy buscando gente que tenga un corazón para servirme. ¿Será usted? ¿Será usted? ¿Quién será? Por eso le pregunto, ¿será usted uno de los escogidos? Y como hemos dicho, somos de aquellos que tenemos que tomar una decisión. Y empieza, hermanos, con reconocer que nos equivocamos. Empieza con reconocer que pecamos, que no somos perfectos, ¿no? Jesús lo dijo de esta manera, separados de mí, nada podéis hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Entonces le pregunto a usted, si le hemos fallado a Dios el año pasado, ¿habrá alguien que el año pasado le falló a Dios? ¿Alguien? Sí. Yo levanto mi mano porque yo tengo que ser el primero en reconocer que me he equivocado, tomé una decisión, he sido áspero, he podido decir una palabra fuerte, ¿no? En un mal momento. ¿Por qué? Porque reconozco mi humanidad y mientras esté en ese cuerpo, dice la palabra, voy a pecar. Pero como dice la palabra también, ¿no? Y el cual vamos a enfatizar el día de hoy la enseñanza, si usted peca, tiene la oportunidad de arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una característica, dice la naturaleza caída de Adán. ¿Por qué? Porque pecó. Entonces el que peca cae. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos caído el año pasado? Hasta moretones debemos tener, ¿no? Por las múltiples veces que hemos caído. Pero dice, si nosotros nos levantamos, nos arrepentimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces seremos justificados. ¿Qué seremos? Dice, justificados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. En la cruz del Calvario dice por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, Él ya lo hizo, Él ya pagó el precio. Pero ¿qué nos pide? Nos pide que nosotros nos arrepintamos. Y cuando usted se arrepiente, entonces Dios le vuelve a extender la mano y lo levanta. No es que nosotros nos levantamos con nuestra fuerza. No, no es problema para que nadie se gloríe. Es Dios extendiéndonos las manos y levantándonos nosotros, ¿no? Entonces Dios no quiere verte caído. Así que la persona que tienes al lado, Dios no quiere verte caído. Dios quiere que te levantes. Por eso dice Proverbios 24:16: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, la palabra de Proverbios habla de una característica muy importante. Dice, 7 veces cae el justo. Y algunos dicen que 7 veces solamente me voy a equivocar en la vida. No, eso es imposible, ¿cierto? Cuando Jesús le dijo, ¿cuántas veces debemos perdonar? Pedro, queriendo ser muy bueno, dice, la Biblia dice, pero 7 veces. No, yo creo que hasta 70 veces 7, queriendo ser muy bueno. ¿Y Jesús qué le dice? No, 70 veces 7. Porque el número 7 en la numerología, en la bíblica, significa un número pleno, un número completo, la plenitud. Y por lo tanto, cuando uno dice, lee este pasaje, dice lo siguiente, ¿no? Cuando tú caigas, como has sido justificado en Cristo, entonces debes volver a levantarte. Hermanos, Dios siempre es fiel, ¿ya? Y Él nos va a levantar, no importa cuántas veces caigamos. Usted puede pecar en el día 5, 6, 7 veces, 8 veces, 9, 10 veces. Pero si usted durante ese día vuelve a decirle, Señor, perdóname porque pequé contra ti, ¿qué va a hacer Dios? Dice, te va a levantar. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios tiene una particularidad que usted tiene que entender. La fidelidad de Dios vence mi infidelidad. Quiere decir esto que la fidelidad de Dios es mayor que mi imperfección.
Entonces yo soy perfeccionado, dice, en el amor de Dios, porque el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Pero mi naturaleza caída muchas veces me lleva a trastillar y caer por el pecado, pero me da justamente la oportunidad de poder decirle a Cristo, no, Señor, perdóname. ¿Y qué es lo que dice su palabra cuando uno le pide perdón a Dios? Que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y por lo tanto, nos levantamos. Entonces le pregunto a usted, ¿qué hace el justo cuando cae? ¿Cómo? Pero con convicción. ¿Qué hace el justo cuando cae? Se levanta, pues. ¿Y cuántos justos hay en este lugar? Todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer todos? Levantarnos, pues. Dios no nos quiere ver en el suelo. Dios no nos quiere ver caído, con esa naturaleza caída, porque nuestra naturaleza ha sido renovada en Cristo Jesús. Y cada vez que usted dice, Señor, perdóname, Jesús le recuerda al Padre y le dice, Padre, yo ya pagué las consecuencias de su pecado en la cruz del Calvario. Por eso, restitúyelo. No es que usted pierde su adopción, no es que usted pierde la condición de ser hijo. Usted seguirá siendo hijo de Dios. No importa qué pecado usted haya cometido, sea grande, sea pequeño. Usted seguirá siendo un hijo amado de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a levantar, no importa cuántas veces caigamos tomando decisiones incorrectas, pero la decisión más importante cuando usted cae es de arrepentirse, de pedir perdón. En el Antiguo Testamento ya Dios manifestaba esa muestra de amor por la humanidad. La Escritura nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte, dice, ¿sí o no? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya la misericordia de Dios también se manifestaba. El gran amor de Dios por la humanidad estaba presente. Por eso es que Dios no destruía a Israel, a pesar de que era una nación que era rebelde, dice, ¿no? Testadura y cabeza dura. Por eso que el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22-23, dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios aplaca nuestra infidelidad. Y es por eso por el cual Dios no cambia. Es por eso que el amor de Dios es incondicional para nosotros. Nos sigue amando de la misma manera. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted y yo ya no tenemos pecado, somos aptos delante de la presencia de Dios. Porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios habita donde hay santidad. Y la única forma de que usted pueda estar limpio es a través de la sangre de Jesús. Cada vez que usted le dice al Señor, perdóname, usted está invocando esa sangre preciosa que lo cubre. Y el Padre lo ve a usted a través de la sangre de Cristo. Y por eso le dice que usted es apto, merecedor de su gracia, de su misericordia y de su favor. Hermanos, Dios vence nuestra infidelidad con su fidelidad. Por eso que Dios siempre nos va a extender su misericordia. Así que no importa lo que el mundo le diga, no importa lo que el enemigo le susurre al oído. Antes, el que pecaba se escondía de Dios, huía de Dios. Y es lo que hizo Adán. Pero ahora que usted sabe que quién es en Cristo, que sabe que usted es hijo, usted no debe alejarse de Dios. Al contrario, debe acercarse más. Porque Dios no te quiere lejos, Dios te quiere cerca. Y la única forma de que podamos estar cerca es reconociendo nuestra necesidad de tener a Jesús en nuestra vida. No es simplemente un cliché lo que escuchamos que dice, separado de ti, nada puedo hacer. Es una palabra que tiene mucha revelación y poder. Mi vida sin Dios es una vida vacía. Yo ya lo experimenté en mi tiempo pasado, cuando no
conocía a Dios y vivía sin Dios. Mis decisiones no eran las más correctas, eran erradas. Y lo que para mí estaba bien, muchas veces causaba dolor a mi familia. Pero cuando vine a Cristo y el Señor ordenó mis caminos, ordenó mis pensamientos, renovó mi forma de pensar, ¿no? Entonces las cosas han ido cambiando y hemos ido experimentando el gran amor y su gran misericordia todos los días de nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios también nos dice a nosotros una gran verdad. Satanás va a tratar de engañarlo a usted, ¿no? Y para eso va a usar sus emociones, va a usar sus pensamientos, o va a usar a otras personas para que usted sea engañado. Yo no sé, y lo compartía tanto en Cieneguía como en Machay, si alguna vez usted tuvo todavía la oportunidad de viajar en bus, ¿no? Porque ya parece algo lejano para algunos, ¿no? Viajar en combi, ¿no? Había unos carcamonías que decían, si vienes a Jesús, todos tus problemas terminarán. Y el que menos lo lee dice, qué bien, ¿no? Voy a ir a Jesús y no voy a tener problemas. Le pregunto, ¿usted que ha venido a Jesús? ¿Ha dejado de tener problemas? Algunos sí, pero seguimos teniendo problemas, ¿cierto? Claro, porque eso no es verdad. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendremos crisis, tendremos dificultades, tendremos necesidades, ¿no? Pero ¿qué nos dice? No temáis, yo he vencido al mundo. Y entonces no podemos agarrar una media verdad y hacer una doctrina de eso. Entonces, muchos dicen también, por ejemplo, si tú vienes a Jesús, todos tus problemas económicos se van a resolver. Le pregunto a usted, ¿cuántos años está en Cristo? ¿Y todos sus problemas económicos se han resuelto? ¿No? Ahora, ¿porque Dios no quiere? ¿O porque muchas veces seguimos tomando malas decisiones? Dios quiere resolver todos sus problemas. Pero si nosotros no hacemos caso a Dios, vamos a seguir experimentando esa necesidad en nuestra vida, ¿no? Entonces, debemos conocer la palabra de Dios, porque de lo contrario, si usted no conoce la palabra de Dios, usted abre una puerta para que venga el enemigo y lo sacuda a usted. Porque dice la Escritura que Satanás conoce al derecho y al revés las Escrituras, y él las usa para su conveniencia. Entonces, como cristiano, usted tiene que leer las Escrituras. ¿Para qué? Para que usted no caiga en una media verdad y usted se desvíe. Entonces, en ningún momento Dios le dice a un cristiano que no va a caer. En ningún momento Dios te pide perfección a ti. Porque hemos dicho que Cristo se humanizó, ¿no? Y Él experimentó todo lo que nosotros en la vida, pero Él no pecó, porque Él era Dios. Pero no, Él conoció nuestra naturaleza y nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Por eso es que nunca nos dice que no, en su palabra, que no caeremos. Al contrario, nos dice que si caemos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, ¿no? Levantarnos, ¿no? Por esa caída. Así que debemos de levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, muchas veces caemos en expectativas incorrectas, ¿no? Y nosotros muchas veces tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra forma de pensar. Y eso, hermanos, es una herejía. Eso no es correcto. No es que yo voy a hacer que la palabra se amolde a mí. No, yo tengo que amoldarme a lo que Dios dice. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y entonces, cuando uno tiene una expectativa incorrecta de la palabra de Dios, entonces uno cae en una ignorancia espiritual, ¿no? Y esa ignorancia espiritual es bien aprovechada por el enemigo. Y Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de su palabra. Por eso es que cada uno de ustedes tiene una Biblia en casa. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? ¿Y por qué cree que usted la tiene en su casa? Para que usted pueda buscar a Dios y pueda buscar la sabiduría de parte de Dios. Hacemos el tiempo con Dios todos los días, ¿sí o no? ¿Para qué? Hemos terminado Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? ¿Para qué lo estudiamos? Para que usted adquiera ¿qué? Sabiduría y conocimiento acerca de Dios, ¿no? Y usted sea una persona sabia. Entonces, para eso, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que orar. Usted tiene que congregar. Usted tiene que escuchar la prédica. Porque de lo contrario, hermano, usted le abrirá una puerta al enemigo.
Y el enemigo entrará a su vida y lo va a zarandear, porque va a confundirlo a usted. Y en vez de acercarlo a Dios, el enemigo lo va a alejar de Dios. Entonces, en Juan 10:10, es un versículo bastante conocido, creo que usted ya se lo sabe de memoria, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces conocemos el plan del enemigo. Es una declaración abierta de guerra. Dice: yo vengo, dice, para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es lo primero que va a tocar? Tu relación con Dios. Él va a hacer, y Él sabe, que la única forma de poder dañar más rápido tu vida es alejándote de Dios. Por eso es que cuando se llama a un ayuno, no ayunan. Por eso cuando se llama a leer la Biblia, no leen la Biblia. Por eso cuando se le llaman a orar, no oran, ¿no? O a veces cuando vienen a la iglesia les da un sueño, ¿no? Están ahí, o de repente están chateando, están mensajeándose, o de repente usted está aquí, pero su cabeza está en otro lado. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a robar. Él sabe que si usted escucha la voz de Dios, entonces usted se va a renovar en el poder de la palabra de Dios. Y a Él no le interesa eso. Le interesa que usted siga en una ignorancia espiritual. Porque de esa manera usted será un esclavo de Satanás. Pero Jesucristo dice que ha venido para darnos vida eterna y vida en abundancia. Y su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad que nos hará libres. Entonces, hermanos, hay personas que dicen: yo no puedo acercarme a Dios porque mi pecado es muy grande, yo no creo que Dios me vaya a perdonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? 7 veces cae el justo y las 7 veces ¿qué? Se levanta. Se levanta, porque Dios no te quiere lejos, Dios te quiere cerca. Así que, hermanos, no podemos vivir por debajo de los estándares de lo que Dios Padre ha dejado en su bendita palabra. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios nos dice que Él desea que a usted le vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en este 2024? Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y su voluntad. Pero tenemos que quitarnos muchos perjuicios, muchas malas herencias adámicas que están dentro de nosotros. ¿Alguna vez usted ha escuchado una expresión como esta? ¿Qué? ¿Es el cristiano? ¿Así son los cristianos? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí te han dicho? Ajá. ¿No es así? Y te pregunto, ¿alguna vez tú lo has pensado también? Sí, ¿no? ¿Pero conoces la palabra de Dios? Te voy a llevar la palabra de Dios primeramente para que usted pueda, ¿no?, analizar bien. Mateo capítulo 7, verso 1. La Escritura dice: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Entonces, cuando yo veo a una persona que va a una iglesia y de repente cae, yo no soy quien para juzgarlo a él. No soy mejor que él. Porque para Dios el pecado que para nosotros nos escandaliza, que es tan grande, es como un pecado tan simple de mentira. Es como un pecado de desobediencia. El pecado sigue siendo pecado y tiene el mismo fin. Pero el amor de Dios, dice, se renueva para con nosotros, en que siendo aún imperfectos, Dios nos amó primero. Y ese amor nos hace a nosotros entender que no somos mejores que otros, sino que hemos entrado en un proceso. Diga conmigo: proceso. Usted puede tener 8 años en esta iglesia y algunos años más en otra iglesia, pero quiero decirle que aún está en un proceso. Y ese proceso, según lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6, nos dice lo siguiente: estando persuadidos. ¿Qué significa esto? Estando plenamente convencidos, seguros, ¿no?, de lo que dice Dios, que el que empezó o que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si a usted le va bien y usted tiene una buena relación con Dios, amén. Y si hay un hermano que ha caído, no es para que nosotros lo juzguemos, no es para que nosotros lo condenemos, sino más bien es para que nosotros oremos por él,
porque Él está en un proceso. Hay personas que entrarán a un proceso más rápido, ¿ya? Y más rápido avanzarán, pero hay personas que entran en un proceso de una manera más lenta. Y no por eso dejan de estar en el proceso de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estando persuadidos, seguros, convencidos, que el que empezó, ¿quién empezó? Dios. La buena obra en Él, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva al pasaje cuando Jesús estaba caminando, y estaba caminando con Juan, su discípulo amado, ¿no? Y Juancito caminaba al lado de Jesús, y de repente vio que venía gente atrás y le decía, ¿y qué hay de estos? ¿No? Y el Señor Jesús dice, ¿y a ti qué? ¿Cómo que hay de esos? ¿Y qué hay si yo quiero que ellos se queden hasta que yo venga? ¿No? Y ahí corrieron la noticia que a lo mejor ellos vivirían hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero Jesús en ningún momento dijo, ¿no? ¿Y qué hay si yo quiero que ellos queden? ¿Por qué? Porque Dios tiene procesos diferentes para cada uno de nosotros. Si usted, hermano, quiero que entienda, si usted tiene la revelación de la palabra de Dios, usted va a entender que separado de Dios, nada va a poder hacer. Y si usted quiere tener éxito en su vida en este 2024, lo que usted tiene que hacer es acercarse más a Dios. Y no importa cómo usted venga a este lugar, no importa si viene harapiento, no importa si usted viene sucio, no importa si usted viene contaminado con su pecado, no importa cómo usted llega, lo que importa es cómo Jesús va a hacer que usted se vaya a ese lugar. Porque Él vino a justificarte, porque Él vino a levantarte. Porque si tú escuchas la voz de Dios y te arrepientes de corazón, entonces el Señor te dará un nuevo comienzo. Y eso es lo que justamente Dios nos está diciendo. Iglesia, Dios no quiere una iglesia caída. Dios no quiere una iglesia que está derrotada en el suelo. Dios quiere una iglesia que esté puesta de pie, una iglesia que tenga puesta toda su armadura, una iglesia que esté dispuesta a avanzar, a resistir y tomar territorio. Por eso que justamente la palabra de Dios para este tiempo se encuentra en Isaías 54, capítulo 54, versos 2 y 3, que lo estamos repitiendo todos los días en la mañana. Son tiempos de expansión, son tiempos de crecer, son tiempos de extenderse a la derecha y a la izquierda, son tiempos de tomar territorio. Iglesia, no interesa cuántos somos ahora, sino que interesa cuántos seremos al final de este 2024. Porque si creemos en la palabra de Dios, entonces creeremos en lo que viene de parte de Dios, un avivamiento y un crecimiento y una multiplicación de su iglesia. Amén. Así que póngase de pie, levántese. Porque hay algo que usted y yo tenemos que reconocer el día de hoy. En el 2023 ha sido un año que muchas veces nos deja mucha enseñanza. Y parte de esa enseñanza es que la misericordia de Dios para nuestra vida no ha cambiado. Porque ¿cuántas veces hemos dejado de congregarnos? ¿Cuántas veces hemos dejado de leer su palabra? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar? ¿Cuántas veces hemos dejado de diezmar, de ofrendar, de servir? Pero a pesar de todo eso, estamos aquí. Por el amor de Dios. Oh, su palabra dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y se arrepintieren de sus malos caminos y se volvieren, dice, a mí, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es un año de oportunidades grandes. Por eso, iglesia, tenemos que levantarnos. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios en el 2023. Pero que en este año, en este primer domingo de este 2024, tomamos la firme resolución de ya no más. Ya no le vamos a fallar a Dios más. Y si en algún momento cayere, su palabra dice que me tengo que levantar. No alejarme, sino estar más cerca de Él. Amén. ¿Aprendió algo hoy?
Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, porque tu misericordia se renueva cada día, Señor Dios. Tu amor, Señor, tu perfecto amor no nos descalifica, sino, Señor, nos sigue atrayendo, Señor, ante tu presencia. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, porque tú nos levantas el día de hoy, Señor, porque tú nos sigues impulsando, Señor Dios, a seguir avanzando a esos planes, a esos propósitos, Señor Dios, a esas grandes cosas que tú has preparado, Señor Dios, para nuestra vida, Señor Dios. Hemos visto a la luz de tu palabra, Señor, cómo vidas comunes se convirtieron en vidas extraordinarias, Señor Dios. Por eso te pedimos, Padre, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a multiplicarnos, Señor Dios. Queremos traer la promesa que está en el cielo aquí en la tierra, Señor Dios. Y queremos ver en este 2024, Señor Dios, a mi casa y a los míos sirviéndote y adorándote, Señor. Oro por mis padres, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis primas, mis parientes, mis vecinos, mis jefes, mis amigos. Señor, que la revelación de tu palabra llegue a ellos, Señor Dios. Que ellos puedan tener la convicción de tener, Señor, un encuentro con Jesús y arrepentirse, Señor. Así como tu misericordia me alcanzó a mí, que los alcance a ellos en este 2024, Señor Dios, para que juntos alabemos tu santo nombre, Padre. Te bendecimos, te entregamos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor.